de Educación y Comunicación Popular ALER, un esfuerzo que estamos realizando como una propuesta de análisis de los temas tan necesarios en el marco de la emergencia mundial que estamos viviendo y en este caso la comunicación. En este webiradio vamos a tener y a dialogar con compañeros y compañeras que van a hablarnos sobre experiencias desde México, Ecuador, El Salvador y Chile para conocer cuál es la situación de la comunicación en sus países, pero también las propuestas que desde diferentes organizaciones están impulsando para poder enfrentar de mejor forma esta situación y también poder desde sus diferentes organizaciones abonar a la construcción de otras narrativas y de otros procesos comunicativos. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Norma Ramírez y voy a estarles acompañando en la moderación de este webiradio. En la primera parte de este diálogo que vamos a tener y que iniciamos en este momento, vamos a hablar sobre cuál es la situación, en qué condición se encuentra la comunicación en cada uno de los países. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestra señal en Facebook. Puede buscarnos como ALER Satelital, puede compartir la transmisión y también puede participar con preguntas y comentarios que, por supuesto, más adelante vamos a tener un espacio para intercambiar con nuestras y nuestros invitados. Y también estamos transmitiendo en YouTube, en nuestro canal Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER. Gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar con esta primera ronda conociendo la situación de la comunicación en los diversos países y vamos a dar la bienvenida en este momento a Gloria Muñoz de Desinformémonos de México. Les voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que se puedan presentar rápidamente y contarnos en 3 minutos cuál es la situación de la comunicación en sus países. Gloria, buenos días, bienvenida, adelante. Aquí estamos, ¿verdad? Así es, ¿cómo está? Bienvenida. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerles la invitación. Es un honor para nosotros participar aquí. Y bueno, rápidamente les contamos. En México estamos viviendo una situación de simulaciones y apariencias y la comunicación no se queda atrás, ¿no? No está aislada de esta simulación. Pero hay que decirlo, también en medio de una serie de ataques a los que ejercemos el periodismo o la comunicación en comunitaria o alternativa, se está también potenciando un tipo de periodismo serio, profundo, ético, de investigación, que nos está dejando, que es en este momento la ventana por la que nos podemos asomar a este México más real, que tiene que ver con la desigualdad, con la explotación, con el despojo sobre todo, y con una serie de contradicciones que vivimos en este país desde hace muchos años y que en este momento, insisto, no es la excepción. Estamos hablando bueno, de diferentes maneras, de diferentes sectores de la comunicación o ámbitos de la comunicación. Está, por supuesto, la comunicación oficial, muy robusta, la comunicación que se ejerce desde las diferentes instituciones del poder. La comunicación, perdón, más convencional, que no necesariamente convencional es sinónimo de mala o capitalista o pagada, ¿no? Hay periodistas que están trabajando en medios convencionales o que están haciendo su trabajo de manera independiente para medios nacionales o internacionales y que están haciendo también un trabajo muy, muy, muy profundo y también bajo ataque de los diferentes poderes y de los poderes fácticos. Y está la prensa que le llamamos alternativa, la prensa comunitaria, la prensa independiente, la prensa autogestiva o la comunicación autogestiva. Y aquí nos vamos a encontrar, bueno, pues con un ejercicio, por supuesto también bajo mucho asedio, pero que el derecho a la comunicación es
es el que se ejerce en una práctica diaria, constante, insisto, bajo asedio. Entonces, esta comunicación está directamente vinculada a los procesos comunitarios de los pueblos, mucho, por supuesto, de las comunidades indígenas, pero no solo. Y en estos momentos también ya es un rubro aparte, pero en momentos de crisis como la que estamos viviendo en la pandemia, son una ventana en la que se está construyendo una agenda distinta a la que todos los días brinda o se dispersa desde el poder. Entonces, pues tenemos, insisto, una comunicación bajo asedio, pero también notable en un ejercicio periodístico que este país amerita en medio de un contexto de violencia, despojo, desapariciones, asesinatos y una serie de contradicciones que se viven y que no son nuevas para el país, pero algunos pensaban que serían diferentes en este sexenio. Estamos, insisto, en un panorama difícil, pero con un ejercicio notable y robusto de manera independiente y desde abajo. Muchas gracias, Gloria. Un panorama, pues, en pocos minutos, pero muy resumido respecto a cómo está la situación de la comunicación en México. Vamos a plantearle la misma pregunta en este momento a Jorge Guachamín de Corape para que nos cuente cuál es la situación en Ecuador. Adelante, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo a todos y todas que nos escuchan. Bueno, de igual manera, yo creo que durante varios años para que tener una democratización de la comunicación, para poder nosotros tener nuevos medios de comunicación y en el caso del Ecuador, sí quisiera hacer un pequeño antecedente y contarles un poco en el marco legal de todo lo que se ha tratado de avanzar. Y es que a partir de la Constitución del 2008 hay un reconocimiento hasta al sector comunitario. Y desde ahí venimos, ¿no? Muchos años atrás, Corape está justo de aniversario en 30 años que estamos cumpliendo. Y ha sido en constante lucha de tratar de que más medios de comunicación comunitarios puedan acceder al espectro radioeléctrico en el caso. Y entonces en el 2013 hay un momento importante en la ley de comunicación donde hay una redistribución de frecuencias. Entonces sí quisiera entrar un poquito en eso, debido a que nosotros teníamos un 34% para comunitarios, un 33% para privados y un 33% para públicos. A partir de eso se vuelve a hacer una modificatoria en el año 2019, donde se cambia por completo esta redistribución. Y también existe en el tema de asignación de las frecuencias un cambio de un concurso que hubo en el 2016 y que en la Constitución, perdón, en la ley del 2019, hay esta negación de acceso de alguna forma donde en el parámetro del espectro radioeléctrico se resta hasta el 34% para medios comunitarios. Entonces, para mí esto es un poco importante conocer que han sido como hitos o procesos grandes en los cuales hemos estado en esta constante lucha para tener el derecho a la comunicación y en este caso el acceso de frecuencias. No obstante, en el 2019 lo que se puede y se logró más bien mantener, digamos, en esta ley, son acciones afirmativas hacia los medios de comunicación comunitarios y también cambiar una parte de la ley que estaba como la comunicación como servicio y se lo cambió por temas de derecho a la comunicación. Sin embargo, sí se considera que en el medio donde nosotros nos encontramos, los derechos a la comunicación han sido muy complejos y además desde parte del Estado con algunos procesos que vemos que no se han cumplido y que no se están cumpliendo para poder acceder. Entonces, contarles brevemente este proceso y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Vamos a seguir conociendo experiencias porque ya más adelante sobre cada país vamos pues a tener un poco más de profundización en las situaciones que se están viviendo. Vamos a dar el espacio en este momento a Angélica Cárcamo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, y de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Les recuerdo que tienen 3 minutos en esta primera intervención. Angélica, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Norma. Buenos días a las y los amigos que nos escuchan en América Latina y el Caribe a través de este web y radio, tanto desde las socias de ALER y también de las plataformas digitales. En efecto, en el caso de El Salvador no es diferente de la lucha por la democratización de la comunicación que se han tenido en los últimos años. Y quizás voy a hacer un ejercicio también de contexto para los amigos y amigas que nos están sintonizando. En El Salvador, hasta el año 2016, los medios de comunicación comunitarios en El Salvador no eran reconocidos, pese a que surgieron a inicios de los años 90. ARPAS hoy por hoy es una asociación de radiodifusión que tiene 26 radios comunitarias, pero aunque han tenido una lucha muy ardua por ser reconocidos, ser reconocidas por el Estado, e incluso en algún momento de la historia, algunas de estas emisoras se les confiscaron sus transmisores y sus equipos de trabajo para poder dar información referente al trabajo de las comunidades y con ello violentar el derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, desde el año 2012, ARPAS ha venido trabajando de una forma muy fuerte en la incidencia para que el Estado adopte una serie de medidas o reformas para el reconocimiento de estos medios. Desde el 2012 hasta la fecha, por ejemplo, se presentaron recursos de inconstitucionalidad en contra de la ley de telecomunicaciones que reconocía únicamente a los medios de comunicación privados y establecía la subasta como único mecanismo para la obtención de frecuencias. Se colocaron también propuestas de ley, una propuesta de ley de medios comunitarios, por ejemplo, el Congreso. Esta última, lamentablemente, no tuvo mayor eco, todavía seguimos esperando que se pueda discutir en algún momento, pero en el caso de la ley de telecomunicaciones, satisfactoriamente hemos de decir que sí se logró modificar y desde el año 2016, desde el 5 de mayo del 2016, se reconoce por primera vez en la ley, uno, al sector de medios comunitarios y dos, se eliminó la subasta como único mecanismo para la obtención de frecuencias y se obliga a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones que se creen mecanismos alternos para la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico en FM y en AM. En ese sentido, ARPAS ha venido haciendo una serie de solicitudes de frecuencias de radio y televisión, y ahora me voy al contexto actual, en el que lamentablemente desde el Estado pues no ha habido un mayor avance. Tras las reformas en 2016, hoy por hoy no se le ha entregado ni una sola frecuencia a los medios de comunicación comunitarios. Por el contrario, los medios siguen siendo excluidos de tener acceso a este tipo de frecuencias y por otro lado también están sufriendo algún tipo de vulneraciones en su trabajo informativo, en su trabajo periodístico, que a lo mejor más adelante podemos comentar, no solo desde el sector de medios comunitarios, sino también hablar en general acerca del trabajo de la prensa en El Salvador con este gobierno que, comparado a años anteriores, con otros gobiernos, pues ha habido un incremento de vulneraciones al ejercicio periodístico y a los medios de comunicación. Gracias, Angélica. Así es, más adelante vamos a profundizar sobre estos aspectos que también preocupan en nuestra región. Vamos a finalizar esta primera ronda para conocer la situación de la comunicación en los diferentes países con Miguel Millar de la Universidad Austral de Chile. Antes, quiero recordarle que puede dejarnos sus preguntas, sus comentarios, porque vamos a tener un espacio para dialogar con ustedes. Miguel, ¿cómo está? Adelante. Adelante, Miguel, vamos con su participación.
Te recuerdo que estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Es como puede encontrarnos, puede seguir en directo esta transmisión y también compartirla para que sus contactos, su familia, sus amigos, sus amigas puedan conocer más de estos temas. Miguel, estamos con el espacio para poder escuchar cuál es la situación de la comunicación en Chile. Miguel Millar, de la Universidad Austral de Chile. Vamos con usted, le damos paso. Perdimos comunicación con Miguel, ya estamos tratando de restablecerla. Muy bien, vamos a continuar entonces. Gracias por acompañarnos en este Webi Radio, Comunicación y Pandemia, un esfuerzo de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Síganos en esta transmisión que estamos realizando. Vamos a continuar con la segunda ronda de este diálogo que estamos teniendo con Gloria Muñoz de Desinformémonos de México, Jorge Guachamín de Corape de Ecuador, Angélica Cárcamo de ARPAS y APES desde El Salvador, y también más adelante vamos a retomar comunicación con Miguel Millar de la Universidad Austral de Chile. En esta ronda vamos a profundizar ya en algunos aspectos específicos que preocupan los diferentes países. Vamos a iniciar con Gloria Muñoz de Desinformémonos para conocer cómo ha cambiado o si es que ha cambiado el panorama de la inseguridad y los ataques a las y los periodistas en México con este gobierno considerado como progresista. Gloria, le damos el espacio y en esta parte va a tener 4 minutos para poder contarnos. Perfecto, muchísimas gracias. Yo nada más quisiera ahondar un minutito en lo anterior, que es como que la lucha legal por el reconocimiento de los medios o de las frecuencias. Y yo me atrevería a decir que en México, por supuesto, existe esta lucha por el reconocimiento. Hay también quienes están ejerciendo ya este derecho a la frecuencia en diferentes radios comunitarias, pero me atrevería a decir que lo que hay es un ejercicio en la práctica de la radio sin el permiso de nadie, sin el permiso institucional, partiendo de una premisa muy importante, que así como la tierra es de quien la trabaja, también el espectro. Y de ahí me voy inmediatamente a la reflexión de lo que está ocurriendo en estos momentos en México respecto a la comunicación y con una administración que se vendió a sí misma como progresista, nunca se vendió como de izquierda, pero sí como un gobierno diferente. Con respecto a la comunicación en este gobierno, vamos a dar datos más que opiniones, ¿no? Que los datos también son opinión. En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que viene del partido Morena, ha sido el más violento para los periodistas en la historia. Es decir, fue más violento que el último año del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, han continuado incrementándose hacia arriba los allanamientos, las amenazas, las desapariciones y finalmente las muertes, los asesinatos de periodistas. Esto es muy grave, sumamente grave, en un contexto además que hay que decirlo, de una polarización inducida en el último año del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que está pasando? Han continuado incrementándose hacia arriba los allanamientos, las amenazas, las desapariciones y finalmente las muertes, los asesinatos de periodistas. Esto es muy grave, sumamente grave, en un contexto además que hay que decirlo, de una polarización ¿Estamos? De Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que está pasando? Han continuado incrementándose hacia arriba los allanamientos. Gloria, disculpa. Adelante, sí. Gloria, sigamos. Le escuchamos. Bueno, estamos hablando, insisto, de que no sé en qué nos quedamos en la participación, porque creo que se repitió mi voz, en que México sigue siendo el país más violento para ejercer el periodismo de toda América Latina. Y
uno de los más violentos, uno de los más peligrosos para los periodistas en todo el mundo, solo por debajo de países que están en guerra abierta como Irak, Afganistán, Siria. Entonces nos encontramos en una situación en que no solamente no se ha bajado el nivel de violencia y agresiones hacia nuestro ejercicio periodístico, sino que con el actual presidente de la República o en el actual sexenio se ha incrementado. ¿Qué podemos decir? Que en este sexenio también se ha incrementado la polarización inducida desde el poder hacia el ejercicio periodístico. Está básicamente, lo repiten casi todos los días, los periodistas buenos y los periodistas críticos o fifís, conservadores. No hay medias tintas, toda voz crítica es acusada de conservadora, descalificada, estigmatizada, en un ejercicio de comunicación que se pretende de rendición de cuentas y no es más que un acto diario de propaganda todos los días a las 7 de la mañana desde el Palacio Nacional de este gobierno, ¿no? Entonces, tenemos una situación muy crítica en donde está documentada también la existencia de redes de personas físicas o de bots que se meten a las redes para descalificar absolutamente cualquier voz crítica al gobierno federal. Entonces tenemos un panorama de descalificación, de asesinatos, de desapariciones, de amenazas, de allanamientos que no ha parado y tenemos además un 99% de impunidad en todas estas agresiones, documentadísimo por organizaciones como Artículo 19 en México. Una organización además que estuvo muy pendiente y muy vigilante de todas las violencias que sufrimos durante gobiernos anteriores emanados del Partido Revolucionario Institucional o de la derecha del Partido de Acción Nacional. Pero también hay que decir que hay una presencia muy notable de una prensa opuesta al actual gobierno, de una prensa es así de derecha o de ultraderecha, que está combatiendo frontalmente y también con muchas mañas al gobierno federal, pero lo que hace el gobierno federal es ponernos a todos en el mismo costal. Todos somos enemigos de las instituciones, todos somos conservadores, todos somos de derecha, y esto ocasiona una polarización que nos violenta. No se puede, yo creo, polarizar al país, estigmatizar a los periodistas en el país en el que más se nos violenta de todo el continente y de casi todo el mundo. Gracias, Gloria. Y esa preocupación, sin duda, se repite, las vulneraciones a las que periodistas nos enfrentamos en toda nuestra región, se repite en los diversos países. Y muchísimas gracias por también contarnos este panorama. Sabemos que son pocos minutos para contar una situación que es muy preocupante, pero les agradecemos. Por nada más una cosita. Yo quería decir, sí se repite en todos los países, pero se vende la idea de que en México no. Y entonces, por el actual gobierno. Y eso hay que dejarlo claro, nada más. Gracias, Gloria. Vamos a continuar con este Webiradio. Les recordamos que estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos como Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Puede dejarnos sus preguntas porque, como ya le decía antes, más adelante vamos a tener un espacio de diálogo con nuestras y nuestros ponentes. Estamos totalmente en vivo en este Webiradio Derecho a la Comunicación y Pandemia. Vamos a continuar en esta segunda ronda con Jorge Guachamín de Corape de Ecuador. Vamos a hablar con Jorge sobre, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, qué implicaciones tiene la ley de comunicación en Ecuador. Jorge, les recuerdo, tiene 4 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, comentarles que en la primera parte estaba contándoles que de acuerdo a nuestra ley de comunicación hay una forma de un concurso público competitivo, el cual divide los accesos, entonces, entre quienes quieren acceder a tener frecuencias privadas y quienes quieren tener frecuencias comunitarias. En el marco de esto y en el marco de la pandemia, el Estado, el gobierno, realmente sacó el concurso de frecuencias con un plazo muy corto que es de un mes. Ahora han ampliado 15 días más, el día de ayer salió un comunicado.
Sin embargo, yo creo que el tema de la ley de comunicación, porque básicamente es la ley la que determina cómo hacer el tema del proceso público competitivo para que se accedan las frecuencias, hay varios temas que nos preocupan de alguna manera y uno de los temas es el tiempo, efectivamente, porque tú tienes que hacer un plan de comunicación, perdón, un plan de gestión, un plan económico para presentarlo. Sin embargo, todo el proceso, evidentemente, porque como el tema de la pandemia no se puede hacer de manera presencial, se lo hace de manera virtual. Y claro, si hablamos de la conectividad que tiene el país, es súper compleja en este caso, y evidentemente el tema de la educación es el golpe más fuerte que se tiene, tomando en cuenta que hay estudios donde el 30% de las familias en el Ecuador tienen conectividad. Si nos vamos al tema de los derechos a la comunicación y el acceso, para organizaciones sociales que quieren y determinan organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres de muchos de las provincias del Ecuador. Y hay una limitante, el tema de que nosotros si hablamos del derecho a la comunicación, el acceso de las frecuencias en un concurso tan corto que tenemos de tiempo y además tomando en cuenta que la conectividad necesitas para subir toda la información, entonces es bastante complejo. Entonces, en el medio de la pandemia sí nos preocupa mucho porque es un tiempo muy corto para poder hacerlo. Y lo otro que es un poco complejo es que no hay posibilidad de competir, por ejemplo, con medios ya existentes porque tienen un 30% de experiencia que dice la ley de comunicación. Entonces, si nosotros queremos aquí en Quito tener un medio de comunicación comunitario, realmente es imposible porque las personas que ahora son dueños de los medios de comunicación tienen un 30% adicional. Aparte de eso, no está tomado en cuenta nada de la parte de comunicación, lo cual significa que no hay que presentar más allá de un tema del objetivo del medio de comunicación, no se presenta una parrilla, no se presenta una propuesta de contenidos que, como todos sabemos, esa es la parte medular de un medio de comunicación comunitario, es esa vinculación, esos contenidos que hablan de lo común. Y eso no existe. Entonces, sí nos preocupa un poco este tipo de cosas que les comento en el marco de una ley de comunicación, en el marco de la pandemia, en el marco del acceso a los medios de comunicación comunitarios. Y lo otro que nos preocupa mucho es que el tema de la pandemia ha significado un golpe muy fuerte en muchos sectores como conocemos y no deja de lado hacia los medios de comunicación y más aún hacia los comunitarios, tomando en cuenta que muchos de la poca publicidad que se tiene entre los medios de comunicación pues fue anulada, eliminada, cancelada desde la parte de la publicidad. Pero hay algo que tomar en cuenta, que nuestra ley de comunicación determina que el 20% de la publicidad estatal, en este caso, se tiene que hacer una redistribución frente a la publicidad, frente a los medios de comunicación comunitarios, lo cual eso no se registra. Y en este marco de la parte de sostenibilidad, y llego a este punto, porque en medio de la pandemia también existe casos de cierre de medios de comunicación comunitarios. Y eso es algo complejo porque evidentemente se va en contra de lo que es la democratización, el tema de derecho a la comunicación, y en este marco creo que la pandemia hay una afectación muy fuerte y estamos luchando justamente para el tema de la sostenibilidad de los medios, de nuestros medios. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos esta situación y estos aspectos también tan necesarios. La sostenibilidad de nuestros proyectos, como usted decía, ya al final, es también un punto necesario de debate. Estamos, amigos y amigas, recordamos, transmitiendo en nuestro canal de YouTube, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en nuestra fanpage en Facebook, estamos como ALER Satelital. Puede seguirnos a través de estas dos transmisiones y dejarnos sus preguntas, sus comentarios. También queremos saber sus opiniones sobre estos temas y las experiencias que estamos conociendo. Tenemos ya de nuevo con nosotros y nosotras a Jorge Millar de la Universidad Austral de Chile. Vamos a regresar un poquito con Jorge para conocer sobre cuál es la situación de la comunicación en Chile. Jorge, adelante, ahora sí, te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, adelante. 3 minutos. Vamos a ver si nos vemos. Oye, Miguel Millar, primero, no hemos tenido la suerte de conocernos, espero que lo tengamos en algún minuto. Sí, se nos cayó la conexión. Yo siempre les digo que cuando tengo que hablar así en estos espacios con ustedes me pongo tan nervioso que cuando me pongo a hablar tengo reclaro lo que voy a decir y cuando termino no recuerdo qué fue lo que dije. Y es una metáfora que siempre uso para decir
la desigualdad con la que nos enfrentamos al proceso de comunicación, creyendo, a propósito de los supuestos de la democracia liberal, de que basta con decir que estamos todos en el mismo escenario en igualdad de condiciones para que eso se produzca, y la comunicación es bastante más compleja. Sobre todo lo que estamos diciendo y lo que estamos definiendo hoy día como ecosistema de medios, donde incluso estas redes sociales cobran un protagonismo que a mí más me preocupa que lo que me alegra. Decirle, Radio Universidad Austral de Chile es una radio de una universidad local, de una universidad regional, aquí en Valdivia, en el sur de Chile. Quienes hacemos parte de la radio, les voy a contar, aprendimos a hacer radio en una radio de ALER, en la radio Estrella del Mar, bajo la inspiración de Monseñor Juan Luis Isera, allá bajo las antenas de Chiloé, y en compañía y de la mano de muchos de los socios de ALER. Por eso participar de estos encuentros siempre es encontrarnos con amigos, encontrarnos con hermanos, encontrarnos con gente que hemos crecido juntos, definiendo el derecho a la comunicación bajo esta inspiración. Sí, a propósito de la inspiración de Monseñora, a propósito de la necesidad de definir en toda cultura algo dominante y en definir a los medios de comunicación desde el ejercicio de la comunicación como llamados a develar racionalidades propias de cada cultura para su transformación y su liberación, queremos reconocer precisamente los medios de comunicación inspirados en el ejercicio del derecho a la comunicación como demandante fundamentalmente del derecho a la subversión. Quiero juntar esas dos cosas bajo esa inspiración de la crítica a la racionalidad dominante de toda cultura. Eso para empezar, definir cómo se ejecuta o actualiza eso en este minuto en Chile, la racionalidad dominante, como en todos los demás países. Me pasa cuando yo los escucho, es precisamente la racionalidad. En Chile el ecosistema de medios está legislado, pero además instalado desde la predominancia de lo comercial. Y digo instalado porque incluso siento yo que desde la sociedad civil se reconoce el ejercicio comercial como una garantía de autonomía e independencia del ejercicio de la comunicación. Por ahí terminamos disputando avisajes, por ahí terminamos disputando una serie de mecanismos que los que tienen que permitirnos desarrollar comercialmente incluso nuestros medios comunitarios, es decir, para poder hacer comunicación comunitaria, tengo que someterme a tu racionalidad comercial. Es complejo, no sé cómo desmontarlo todavía, solo quisiera decir que en 30 años de democracia, decía yo, este sistema está legislado e instalado desde la racionalidad comercial, y lo único que ha producido, siento yo, en este minuto, es unos depredadores formidables que corren por el campo, que son unos grandes medios de comunicación, y han reducido a todo el resto de los medios alternativos, populares, comunitarios, a una situación muy atomizada territorialmente, de la cual es peligroso salir, para no exponerte a que te deprede o el mercado o el Estado, y que te depreden, digamos, fundamentalmente de sentido y finalmente de existencia, a propósito de experiencias represivas, de las cuales aquí en Chile tampoco estamos exentos, pero no, por supuesto, cuando uno escucha lo que está pasando en México, te prometo que me duele el corazón, así que mi solidaridad para todos ustedes. Eso, yo siento, como dice nuestra querida amiga María Soledad Segura, la voy a recordar, que aquí todavía estamos al debe, ¿eh? Hay una serie de experiencias que resisten en todos los territorios. Nombrar cualquiera de ellas sería injusto porque todas merecen el mismo reconocimiento. Pero recuerda a María Soledad Segura porque siento que todavía estamos en la resistencia. Y a propósito del estallido social y de la demanda constituyente que hay en Chile, estamos en un momento precioso e histórico para poder salir de la resistencia y avanzar en la incidencia. Pero tengo la impresión de que no estamos todavía lográndolo. Eso respecto de lo que está ocurriendo en Chile, queridos amigos. Gracias. Bienvenidos a mi casa. A propósito, bienvenidos a mi casa. Conociendo un poco de su espacio. Gracias, Miguel, por compartirnos esta reflexión inicial y también su casa, como usted ya nos decía. Estamos transmitiendo, amigos y amigas, totalmente en vivo a través de la señal de ALER satelital y nuestras plataformas digitales YouTube y Facebook. Puede buscarnos como ALER satelital, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Deje sus comentarios, deje sus preguntas. Ya más adelante vamos a dialogar con ustedes. Vamos a continuar en la ronda en la que estamos conociendo
conociendo aspectos más específicos de los diferentes países y de las experiencias tan ricas, tan valiosas que tenemos y que son parte de nuestra asociación, de este esfuerzo comunicativo que hacemos desde ALER. Vamos ahora hasta El Salvador con Angélica Cárcamo de ARPAS y de APES para conocer qué acciones se están realizando para enfrentar la vulneración a las y los periodistas. Ya un poquito ella en su intervención inicial pues nos hacía algunas referencias respecto a esta situación que afecta no solamente a periodistas comunitarios, sino al gremio periodístico en su conjunto en El Salvador. Angélica, adelante en esta parte, 4 minutos, por favor. Muy bien, vamos a ver si nos adaptamos a los tiempos radiofónicos. Justamente El Salvador ha tenido desde el año 2017, a través de la Asociación de Periodistas, un centro de monitoreo de atención de vulneraciones a las y los colegas. Estos casos, durante el gobierno del expresidente Sánchez Serén, que finalizó su periodo el 31 de mayo del año pasado, en 2019, se registró un promedio de vulneraciones anuales de unas 40, bueno, restricciones, pero en general, o sea, no solo del gobierno del presidente Serén, sino de otro tipo de vulneraciones. Sin embargo, nos preocupa como Asociación de Periodistas que en el primer año del presidente Nayib Bukele tenemos un registro de 61 vulneraciones que vienen solo del órgano ejecutivo, comparado con 16 casos cometidos durante el último año del expresidente Sánchez Serén, que tiene que ver con el órgano ejecutivo. Es decir, solo en estos primeros 365 días de gobierno de Bukele hemos prácticamente cuadruplicado el número de vulneraciones a la prensa, algo que no tenemos en registros en los últimos 3 años y que es muy preocupante para El Salvador, sobre todo porque es un presidente que mediáticamente se vende hacia afuera como una persona que cree en la democracia, cuando ha sido todo lo contrario. El actual presidente, por ejemplo, pese a su popularidad, eliminó la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. En el tema de ejercicio a la libertad de prensa, ha bloqueado a periodistas de diversos medios de investigación a que participen en conferencias de prensa. Lo hizo desde el primer día de su gestión, cuando elementos del batallón Cuscatlán, que son los elementos de seguridad de la Fuerza Armada, impidieron que un periodista hiciera una cobertura del primer día de toma de posesión del presidente Bukele. Se ha hecho cuando periodistas en casa presidencial han querido ingresar para cubrir simplemente un evento que es de interés público. Se ha hecho durante la pandemia por el COVID-19, que en El Salvador tuvimos al inicio de la pandemia conferencias de prensa de funcionarios sin que se permitiera el derecho de la prensa a poder preguntar, violentando el derecho de acceso a la información para la ciudadanía. Tenemos casos de aumento de vulneraciones por parte de elementos de la Fuerza de Seguridad Pública, llámese Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, que sobre todo criminalizan la labor de los periodistas en el interior del país, específicamente de los medios de comunicación comunitarios. Tanto desde el hecho de que les obligan a borrar las imágenes que han realizado por las coberturas que hacen referente al tema de la pandemia, por ejemplo, o en algunos casos de decirles que ellos no son realmente medios de comunicación. Con esto están desvalorizando el aporte que las y los colegas están realizando. Y sumado a el tema de las expresiones de violencia en redes sociales digitales. Tenemos un gobierno que comunica todo en redes sociales, que la prensa tiene que consultar muchas cosas únicamente por redes sociales como Twitter, y lamentablemente el Ejecutivo se ha dedicado a bloquear tanto desde los funcionarios, empezando por el presidente, a bloquear a periodistas de su cuenta de Twitter, pero también las cuentas institucionales de gobierno están bloqueando a algunos periodistas que para ellos son, entre comillas, incómodos, de que puedan tener acceso a la información que ahí se está colocando. En mi caso, incluso a mí, que soy la presidenta de la APE, pues he sido bloqueada de la cuenta de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial. En todo ese sentido de vulneraciones al ejercicio periodístico, APES tiene permanentemente un centro de monitoreo de agresión a periodistas para sistematizar y visibilizar estos casos que nos afectan en gran medida, sobre todo a las mujeres. En segundo lugar, también nosotras y nosotros tenemos instalado una mesa de protección a periodistas que está articulada por otros gremios, está también instituciones de derechos humanos como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, con quienes canalizamos las denuncias. Hay otros sectores también de
sociedad civil que pues nos acompañan en este tema de acompañamiento a colegas que han sido víctimas de vulneración. En términos de presentación de políticas o legislaciones, nosotros presentamos en octubre del año 2018 una propuesta de ley de protección integral para personas periodistas, justamente para tratar de tener algún tipo de instrumento legal que permita reforzar legalmente la protección hacia las y los colegas, sobre todo porque El Salvador, pese a que es un país muy pequeño, tiene una tasa muy alta de vulneraciones a los colegas, tanto por la violencia social, por la violencia desde el Estado y también por la violencia que se ejerce desde los mismos medios de comunicación en general, que incluso hay un tema de una precarización de condiciones laborales que impide que se ejerza el trabajo de una forma libre y pertinente para que la ciudadanía esté debidamente informada. Finalmente, también he de mencionar que estamos en un intento de diálogos con el Ejecutivo, con este gobierno. Lamentablemente no ha sido posible el diálogo. No descartamos que si nosotros seguimos tocando puertas y no nos abren, pues podamos ir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no queremos llegar a escenarios tan violentos como ya nos comentaba la colega de México, donde es un país muy violento justamente por el tema de la represión y falta de políticas del Estado para proteger al gremio. Pues bueno, en El Salvador estamos en un caldo de cultivo que podría ser escenarios muy similares al de México, o al menos a los de Guatemala y Honduras, que tenemos un poquito más cerca. Gracias, Angélica, por compartirnos esta situación preocupante, como ya lo decías, sobre todo por ser El Salvador un país tan pequeño. Vamos a continuar con esta ronda y volvemos ahora de nuevo la señal a Miguel Millar de la Universidad Austral de Chile. Miguel, ¿en qué sentido las condiciones del país han afectado el ejercicio periodístico frente a la crisis estructural que está viviendo Chile? Tiene 4 minutos para contarnos sobre esta situación. Sí, complejo. Yo quiero insistir en la metáfora de la impostación y de la impostura, a propósito de esa racionalidad comercial que se impone sobre la comunicación. Esto de impostar la voz tan propio de la radio dominante, de la radio clásica, no solo es que reduzca otros tonos de voz y se concentre en un tono de voz, sino además se imposta todo el proceso comunicacional, se excluyen otros temas, se excluyen otros actores, se excluyen otras visiones que no coincidan con el tono de la democracia liberal moderna, como la conocemos. Conceptos asociados a la democracia como la participación, como lo popular, como lo liberador, son excluidos de esa voz monocorde. Y lo quiero decir porque tengo la impresión de que cuando diagnosticamos el estado del ejercicio del derecho a la comunicación, incluso nos pasa a nosotros cuando definimos nuestras demandas, tendemos a instalarlas en el contexto de esa impostación. A ver, nosotros en Chile desde el 18 de octubre pasado estábamos asistiendo, viviendo, protagonizando lo que hemos llamado el estallido social, que por fin, después de décadas de promesa, parece que anuncia el fin de la democracia postdictadura de Pinochet y nos está anunciando un nuevo tiempo. Y mientras los poderes dominantes, por un lado, ensayaban estrategias de impostación y de represión, y el pueblo se mantenía en las calles demandando una nueva constitución y organizándose para protagonizar esa transformación, llegó la pandemia. Hay un profesor, panelista, amigo, Andrés Valenzuela, nos dice que esto fue como un hiato, dos sílabas, dos vocales puestas en una misma sílaba y que por un acento de intención en la voz terminan separadas, convertidas en dos cosas. Y estamos en el territorio de la pandemia, pero las vocales son las mismas, fíjense, la impostación por una parte, la impostación y la represión de parte de la autoridad y la demanda y la organización de parte de la comunidad, de la ciudadanía. Discúlpenme lo dicotómico lo binario del análisis, pero yo para estas cosas me cuesta mucho todavía salir del siglo XX. Digo, los medios de comunicación dominantes actúan como un partido político más al servicio de la ideología de la impostación, de la simulación, como lo decía nuestra amiga salvadoreña y también nuestra compañera mexicana, de la simulación. Se simula un estado de participación y democracia que no es tal, que legitima el diálogo de una autoridad a cargo de toda la conducción con una ciudadanía a cargo solo de la colaboración con esa conducción. Voy a hacer un resumen de cómo se han dado las cosas, para llegar a lo que me interesa. Lo primero, por supuesto,
es que los medios de comunicación dominantes, ya dije, actúan como un solo partido político. La autoridad sanitaria en este contexto, como en todos los demás contextos, con una vocería única, prolonga un lenguaje bélico para referirse a la organización de la sociedad. Estamos hablando de que estamos prácticamente en estado de guerra sanitaria, la crisis o el colapso de Santiago se presenta como la batalla de Santiago, los distintos cuerpos se presentan como la primera, la segunda o la tercera línea de batalla, y la autoridad, por supuesto, asume el rol de comandante en jefe, la autoridad sanitaria, en este caso el ministro. Lo primero que llama la atención. Lo segundo que llama la atención es que la comida en este contexto se ha vuelto a ser contenido relevante de nuestras acciones políticas, del pueblo organizado y de la autoridad representativa. El pueblo, por supuesto, organizando las comunes, y digo, ha vuelto, porque fue un protagonista relevante durante la dictadura, el comedor popular. Y la autoridad repartiendo canastas familiares como parte de sus canastas familiares, canastas de abarrote, en un ejercicio caritativo de parte del Estado hacia la ciudadanía, como parte de su estrategia no solo comunicacional de enfrentamiento de la pandemia, sino electoral para lo que se viene el próximo año. Digo, lo que nos preocupa en ese escenario es que no solo la mesa fue protagonista de las acciones políticas en la dictadura, también lo fue el cementerio. Y nos preocupa que en los próximos meses en las ollas comunes y la acción política en el comedor comunitario se pudiera trasladar también a ese otro escenario producto de la pandemia al que no queremos volver. La acción comunicacional del gobierno se concentra en 3 acciones y a eso era lo que quería llegar. Lo primero, el lenguaje bélico, ya lo mencioné. Lo segundo, el ataque a las voces disonantes, como lo comentaba la colega del Salvador. Y la coincidencia es esa. El ataque es a los periodistas, no es a los medios. Es el periodista al que se le acusa, incluso el mismo ministro, de inventar mentiras para construir noticias, pero al medio no se le refiere. El medio no se toca porque el medio nunca deja de ser aliado de la autoridad, y me estoy refiriendo a los medios, a estos grandes depredadores que circulan por este ecosistema de medios producto de esta racionalidad comercial. Pero también a los pequeños, a todos de alguna manera terminan cayendo en la coopción de esa estrategia. Y el enemigo siempre es el comunicador, el periodista, nunca el medio, que termina sometiéndose a la racionalidad comercial que le impone este territorio instalado y legislado. Y lo tercero es el ataque a la vocería ciudadana, una cosa relevante a propósito de la forma en la que el gobierno, y esto es un aforismo, discúlpenme el lugar común, pero esto de que se impone una lógica de guerra y de que la primera víctima de la guerra es la verdad, lo han hecho muy propio, y hay un ejercicio de las cifras, de las conferencias de prensa, completamente escenográfico y coreográfico, y que cada vez que es denunciado por los gremios, particularmente con mucho protagonismo se ha convertido en una verdadera heroína del pueblo, la presidenta del colegio médico, es objeto de ataques pero furibundos, sistemáticos y concertados de parte de no solo la autoridad, sino de todos quienes representan el partido del orden, el partido de la impostación. Los medios siempre cómplices en este escenario. Quiero decir 2 cosas a propósito de cómo tratar de avanzar, tratar de evadir el hiato y reinstalar esto como si fuera un diptongo, insisto, porque las vocales son las mismas. Lo primero es que la pandemia es una trampa intelectual. El problema es el ejercicio de la autoridad impostada y represiva al servicio de la desigualdad, con la complejidad de los actores dominantes del ecosistema de medios, primero. Y segundo, que desde el estallido social, en el catálogo de demandas populares, los demás actores del sistema de medios no logramos aparecer en un lugar relevante de la democratización de la comunicación. La prensa burguesa ya no nos interesa, y la denuncia de un cerco comunicacional parecen ser las únicas consignas que logramos escuchar. Y el desafío de los comunicadores populares, alternativos, subversivos, etcétera, sigue siendo pasar de la resistencia a la incidencia en este momento histórico que estamos viviendo, y eso solo lo vamos a poder hacer, más que en resistencia a esta política autoritaria y excluyente, en diálogo con el pueblo y con sus demás organizaciones populares, para tratar de compartir el objetivo de la democratización de la comunicación como un objetivo de la transformación del país que todo Chile está pidiendo en este minuto. Eso, compas. Hijo.
esto vamos a pasar a una tercera ronda, una discusión más a propósito de esto que ya mencionaba casi al final de su intervención Miguel, los desafíos, qué hacer, cómo enfrentar esto desde la comunicación comunitaria, participativa y alternativa. Justo vamos a hablar de eso en este momento. Van a tener cada uno y cada una 3 minutos para contarnos sobre cómo desde sus experiencias organizativas están enfrentando el contexto de la pandemia, de la emergencia mundial que estamos viviendo y cómo esperanzarnos, cómo ofrecerle, cómo contarle esperanza a nuestras audiencias, a nuestras organizaciones, a estas personas que reciben nuestros contenidos y con quienes trabajamos, cómo se está haciendo desde cada uno de sus países. Vamos a iniciar 3 minutos para cada uno y cada una. Ya les decía, vamos a iniciar con Gloria Muñoz. Vamos hasta México. Gloria, desinformémonos. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, para esta emergencia mundial, desinformémonos. Lo primero que hicimos fue, por supuesto, la cobertura de de la desigualdad que ya es parte de nuestro trabajo cotidiano, pero que se agrava, por supuesto, en momentos de crisis, en este caso por la pandemia. Entonces nos vamos pues a la cobertura del trabajo informal, por supuesto, todas las afectaciones a los trabajadores informales, que en el caso de México son más de 30 millones de personas. También, por supuesto, a la cobertura de la violencia contra las mujeres, que se incrementó muchísimo. Se habla de que se incrementaron en un 90% las llamadas de emergencia para las diferentes agresiones a las mujeres, cosa que también el presidente de la República negó, dijo que la mayor parte de esas llamadas de esos llamados de auxilio eran falsos. Y bueno, pues la cobertura de migración, de presos, de los sectores más vulnerables que ya de por sí estaban y que se agrava su situación en un momento como este, en el que por supuesto se destapa todas las contradicciones. Pero justo nos tenemos un momento de reflexión en donde decimos, bueno, paremos, esto hay que seguirlo diciendo, es lo que venimos diciendo desde hace más de 10 años, pero ¿dónde está la construcción? ¿Dónde la buscamos? ¿Dónde buscamos eso para ese horizonte para seguir andando? Y bueno, aquí en México tenemos la gran fortuna, somos un país sumamente rico en materia de cultura, existen 69 pueblos indígenas, pueblos, barrios, etnias, tribus en México, y esto nos da una riqueza, insisto, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, justo en estos momentos lo que estamos haciendo es buscando esas respuestas en estas comunidades y en diferentes ámbitos, ¿no? Uno muy importante es la soberanía alimentaria. Otro muy importante es la capacidad colectiva de organización, las asambleas, por supuesto, para definir filtros sanitarios, cercos de la comunidad, los encierros, las cuarentenas de las familias que están llegando del extranjero, en fin, una serie de medidas que se toman en colectivo. Y por supuesto, la implementación de la medicina tradicional. Esto no en un plan, y lo quiero dejar muy claro, en un plan romántico de los saberes indígenas, porque hay que tener en cuenta que son comunidades que viven en el abandono de salud desde hace décadas, en el abandono de la educación, es decir, ahorita se están implementando en todo el país la educación a distancia vía internet en comunidades que no tienen ni luz, ya no digamos red de internet, y una serie de contradicciones que también en ellas podríamos estar trabajando, pero bueno, en Desinformémonos somos un equipo chiquito, no podemos tener la cobertura que desearíamos y sería óptima en todos los lugares y en todos los ángulos. Entonces, en este momento lo que queremos enfocarnos es a esa respuesta, a esa construcción desde abajo, que tiene que ver con los saberes comunitarios y la organización ancestral de estas comunidades, que insisto, en México es un sector muy rico, son 69 lenguas, 69 maneras de ver el mundo. Entonces, estamos recurriendo a estas voces para encontrar algunas de las respuestas, insisto, y lo dejo claro, sin romantizarlas, pero sí en una búsqueda muy certera, muy abajo y pisando tierra.
Muchas gracias, Gloria, por compartirnos la experiencia de Desinformémonos. La misma pregunta para Jorge Guachamín de Corape. Vamos hasta Ecuador para conocer qué está haciendo Corape para enfrentar la pandemia en este contexto, qué está haciendo pues Corape y también cómo están promoviendo la esperanza. Adelante, Jorge, 3 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, les comento que nosotros lo que hemos hecho en el tema de sostenibilidad y el trabajo que venimos realizando ha sido como mantener 4 líneas de trabajo, la cual es la publicidad, que es la parte como orgánica, alianzas estratégicas, emprendimientos y temas de producción. Entonces, en el marco de la pandemia y de la emergencia sanitaria, evidentemente lo que les contaba anteriormente también, pues, las radios tienen algunos problemas. Sin embargo, creo que la parte educativa y el tema de alianzas estratégicas ha servido para nosotros de alguna manera. Nosotros somos 36 medios de comunicación a nivel nacional, que son parte de Corape, medios comunitarios. Y en este marco hemos trabajado mucho el tema de la educación y hemos podido de alguna manera trabajar, por ejemplo, en el tema con UNICEF, en un proyecto donde tenemos un programa de apoyo psicosocial para las familias. Y entonces el trabajo, yo creo que en red que nosotros hemos realizado nos ha servido mucho porque nos ha ayudado a conseguir, por ejemplo, este proyecto que de alguna forma mantiene durante 6 meses un programa diario de media hora donde se llama Pasaporte Educativo y él mismo se encarga de trabajar con un acompañamiento pedagógico a los niños, niñas y adolescentes y nos ayuda a tener una retroalimentación también de información de cómo están las familias dentro de las casas. Entonces, creo que les cuento este ejemplo muy pequeñito, pero que creo que es importante porque dentro de las líneas nosotros que hemos marcado, el tema de las alianzas estratégicas y el tema de la educación es algo que se puede trabajar porque, como les comentaba anteriormente, el tema de la conectividad que se tiene en el país, la radio vuelve a tomar esta potencia, ¿no es cierto? Que de alguna manera hemos intentado en estos últimos años de trabajar conjuntamente con la parte del Internet, el tema de las redes sociales y demás. Visto ahora el tema de la emergencia, por lo menos en el Ecuador, se ve que la conectividad es demasiado baja y entonces vuelve a retomarse y vuelve a regresarse a los inicios de la radio en el Ecuador, de la radio comunitaria en temas educativos. Entonces, hay un análisis desde las radios del Ecuador, que son parte de Corape, y entonces es retomar nuevamente esos inicios, es que se está regresando a escuchar la radio, ¿no es cierto?, en los sectores, y frente al tema de la no conectividad, creo que es una potencia que debemos trabajar. Eso y más que todo también la otra línea que creo que es algo que se ha venido también trabajando y es el tema de los emprendimientos hacia el tema de radios que vienen trabajando el tema de la parte productiva. Y como sabemos que eso no ha parado de alguna forma, ha habido procesos de radios de nosotros que tienen el tema de producción de café, tienen temas de quinoa, tienen algunas tiendas y demás, todo esto enfocado en la parte de sostenibilidad económica, que evidentemente tiene una repercusión inmediata sobre de cómo mantener a un personal para que la comunicación no se vea afectada y que sus audiencias puedan seguir trabajando. Entonces, porque claro, el tema de que no tienen como hacer una recarga, de que el periodista no puede salir a hacer cobertura, pero a través de estas líneas se va manteniendo una especie de ayuda en el tema de incentivos de sostenibilidad que de alguna forma nos ayuda a que los medios no se sigan cerrando y eso en medio de la pandemia. Entonces son algunas cositas que se han venido trabajando que creo que son buenas para poder mantener la democratización de la comunicación y el acceso para las comunidades en el Ecuador. Gracias, Jorge, por compartir la experiencia de Corape. Vamos ahora hasta El Salvador con Angélica Cárcamo de Arpas y Apes para que también nos cuente cómo se está enfrentando la pandemia desde Arpas y cómo esperanzamos a nuestras audiencias que estamos haciendo también en este contexto para no perdernos solamente en la preocupación, en la desesperanza, sino también llevarles otro tipo de contenidos y hacer otra comunicación con ellos y ellas. Angélica, adelante, 3 minutos, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, me parece que ARPAS ha tenido un gran esfuerzo y comparto mucho con el compañero de
Ecuador, sobre el retomar prácticas anteriores que a veces se van dejando, por ejemplo, retomar todo el componente educativo, sobre todo en un contexto donde sabemos que en países donde todavía tenemos cuarentenas obligatorias, que de hecho El Salvador es uno de los pocos países en la región que ya lleva casi 3 meses en cuarentena domiciliar obligatoria, la radio se vuelve uno de los instrumentos por excelencia más accesibles para la ciudadanía, sobre todo para los sectores mucho más vulnerables. Y el tema educativo es algo que hemos retomado con más fuerza durante los últimos meses, bajo una educación también desde la visión de Freire, de una educación popular, que ha gustado mucho a la ciudadanía, el tema de elaborar muchas campañas sobre otras temáticas. El Salvador es uno de los países con muchas vulnerabilidades, pese a que somos un país de un poco más de 21.000 kilómetros cuadrados y una población de un poco más de 6 millones de habitantes, casi 7 millones de habitantes. Es un país con mucha vulnerabilidad y bueno, es necesario que también haya medios de comunicación como los radios comunitarios, como ARPAS, que visibilicen también agendas que lamentablemente en otros medios pues no se da a conocer. Es uno de los componentes que es muy importante en este contexto. Lo otro es con el periodismo responsable. ARPAS ha mantenido, comparado a otros medios de comunicación, una agenda también de visibilizar los puntos de vista de las comunidades, sobre todo de la gente del interior del país, que también tiene muchas experiencias positivas que contar. Como ya decían, no todo es pandemia. Acá hay muy buenos esfuerzos de articulación comunitaria, donde incluso hay muchas de nuestras radios, como es el caso de Radio Victoria, en la zona norte de El Salvador, que tiene una riqueza cultural bastante interesante y que se comparte a través de la radio. En generar los diálogos también que son tan necesarios, a veces por el ritmo de vida en el que nosotras y nosotros nos encortamos, nos quedamos en la individualidad, y esto es una de las cosas que se está retomando, el cómo si retomamos radio, hacemos más producción, hacemos un poco más énfasis en el componente educativo, pero también cómo invitamos a la ciudadanía a que conversemos, a que dialoguemos cómo nos sentimos y a que también puedan expresarse de lo que están sintiendo, de lo que está pasando. Entonces, ese crear esa comunidad me parece que es algo muy rico que se está tratando de realizar desde ARPAS, que no es fácil porque ya lo decía anteriormente, lamentablemente, hoy por hoy tenemos un gobierno que no ha puesto, que no cree en el sistema de medios comunitarios, que incluso concentra la pauta gubernamental en el sector privado, que ha abandonado los medios comunitarios porque no les ha dado pauta publicitaria gubernamental, y que por el contrario, incluso en algunas ocasiones amenazan con quitar concesiones si hay radios que no logran conectarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que pese a esas adversidades, el tema de la unidad, el retomar el diálogo con las comunidades es algo muy valioso que yo rescato de la experiencia salvadoreña. Gracias, Angélica, por compartirnos esta experiencia. Vamos ahora hasta Chile con Miguel Millar para que también nos cuente esta experiencia, cómo se está enfrentando desde Chile la situación de la pandemia y específicamente desde la Universidad Austral y qué hacer, cómo estamos promoviendo la danza. Adelante, Miguel, 3 minutos. Les recuerdo, antes de darle la palabra a Miguel, que dentro de pocos minutos también vamos a conocer comentarios, vamos a compartir con los invitados sus preguntas, sus comentarios, así que puede dejarlos en nuestra transmisión, tanto de Facebook como de YouTube. Ya en breves minutos vamos a conocerlos y a escuchar también las valoraciones que tienen Angélica, Gloria, Miguel y Jorge. ¿Bien? Sí, dos cosas previas. Una muy importante. Les comento que a todos los compañeros de México, de El Salvador, de donde están participando, de Quito, que están participando, los están escuchando aquí en Valdivia. La primera cosa y la segunda cosa, siempre hay un auditor que te hace un encargo extraordinario. Colomba Castillo Martel me pide que por favor le envíe un saludo, una joven auditora muy pequeña, un abrazo para ella. Por favor, no cambien, no obliguen en su casa a cambiar la radio. Ahora esto de que nos escuchan a través de redes sociales, nos escuchan a través del televisor, como también transmitimos por redes sociales, convierte el aparato de escucha o de audición de los programas radiales también en un programa en disputa con otros integrantes de la casa que quieren acceder a otros contenidos a través del dispositivo electrónico.
Y con eso yo quiero entrar a una cosa que nos tiene en este minuto a nosotros de cabeza a propósito de la pandemia, y es algo que habíamos hecho con bastante, ¿cuál es la palabra? Flojera, digo, con bastante flojera, a propósito de la vocación de radialistas que todos andamos arrastrando durante algunos años, otras décadas. Nos costaba volcarnos sobre las redes sociales y efectivamente tuvimos que hacerlo con un impulso inusitado y casi de emergencia en este contexto. Y lo que hemos encontrado a propósito de lo que de la pregunta, digamos, cómo comunicamos la esperanza, precisamente hemos logrado multiplicar nuestras posibilidades de diálogo. No quiero decir con los públicos, quiero ponerme clásico también y decir con los interlocutores de nuestra radio. Hemos encontrado, sobre todo con los interlocutores más organizados, hemos encontrado un espacio privilegiado de diálogo y de intercambio. Para ver cómo podemos construir no solo contenidos, sino también formatos y estrategias de animación de la movilización conjunta. Eso es lo primero, ¿eh? Y estamos recién explorando nosotros, haciendo una radio para la suma para ver qué es lo que hemos aprendido en estos 3 meses, ver cómo mejoramos algunas cosas, ver cómo otras las incorporamos definitivamente, porque hay cosas a la estrategia de gestión de nuestro medio que incorporamos con motivo de las restricciones impuestas por la pandemia y que han venido a quedarse. Insisto, y esto de ver las redes sociales como una herramienta de interlocución más activa con estos públicos fundamentalmente populares y organizados, creo que es algo que tenemos que rescatar de este periodo. Primero. Segundo, más allá de las desconfianzas propias que nosotros tenemos con las redes sociales, porque como herramientas para poner en circulación los medios, siempre hay un algoritmo que está imponiendo un sistema industrial, y eso no queremos invisibilizarlo, ¿verdad? La misma desconfianza que en algún minuto tuvimos por la televisión en los años 60-70, la misma que tuvimos por la radio satelital en los años 90, la tenemos también por internet y por las redes sociales. Tampoco queremos entrar en ese mundo con ingenuidad. Pero más allá de eso, también quería yo, lo segundo, es insistir en esto del hiato y del diptongo. O sea, tenemos que evadir la misma pandemia como una trampa intelectual. Sabemos que hay urgencias, sobre todo en los sectores más vulnerables, que tenemos que atender. Les voy a contar solo una anécdota. Vino aquí el ministro de Salud hace un par de semanas, meses, cuando todo el mundo le pedía, incluso los gremios le pedían que declarara cuarentena en Valdivia, porque estaban todos alarmados por cómo se venía el invierno y cómo se venía la pandemia. Y él dijo que no. No solo el indicador de cuántos enfermos por 1000 era relevante, sino también había otros indicadores, como por ejemplo el índice de hacinamiento de cada comuna. Y entonces hace 2-3 días, la semana pasada, ya uno pierde la noción del tiempo, dijo por un medio nacional que estaba sorprendido porque él no sabía cuál era el nivel de hacinamiento real que había en las comunas populares del país. Así se construye la verdad en este lugar. Digamos, la autoridad dice que está sorprendida de la precariedad en la que está viviendo la comunidad y que la está descubriendo ahora en pandemia, de la misma manera como durante el estallido social nos dijo que no lo veía venir, que estaba sorprendida porque no sabía que había tanto descontento. Bien, es ahí donde nosotros queremos retrotraernos, insistimos en evadir la misma pandemia como una trampa intelectual y queremos sentarnos sobre los procesos que movilizan a nuestras comunidades y que tienen que ver con cómo enfrentamos la desigualdad presente en nuestra sociedad. Quiero nombrar por lo menos 3 o 4 temas relevantes que han cobrado protagonismo en la pandemia, pero que para la pauta periodística y la interacción con la comunidad de la radio siempre son permanentes. Primero, la violencia de género. Es abismante, además porque como se han suspendido las redes de colaboración social que eventualmente las víctimas podían activar, la víctima está sola. Y aunque ha crecido, ojo, ha crecido el índice de presencia de la violencia, ha decrecido el índice de denuncia y de intervención. Ahí hay una brecha que no hay cómo resolver en este minuto. Solo por nombrar uno de los territorios donde la comunidad se está comenzando a organizar más que nunca. Ya hablé de la olla común, ya hablé de cómo la misma comunidad comienza a reactivar estrategias perdidas en las décadas de la dictadura para proveer de alimento a los vecinos en forma comunitaria para enfrentar esta emergencia. Quiero mencionar dos o tres temas más que son relevantes en este minuto. Ya me referí a las redes sociales, ya me referí a la olla común, ya me referí a la violencia de género, la represión, el estado de emergencia, el toque de queda han sido resignificados por la autoridad y por parte importante de la sociedad conservadora en el contexto de la pandemia. Nosotros estamos en toque de queda desde la semana, no recuerdo el día, pero desde la semana del 16 de marzo.
Es un toque de queda que ha venido a humanizarse, es un toque de queda que ha venido a sacar credenciales democráticas. Y con el toque de queda, además, viene a sacar credenciales democráticas una cantidad de estrategias represivas que tienen que ver con la militarización de la policía y de otros dispositivos de control social que, por supuesto, solo pueden ser enfrentados con más conciencia y con más organización, y hay un tercer frente. Lo cuarto que yo quiero mencionar, y no quiero dejar de decirlo, la semana pasada falleció asesinado Alejandro Treuquil, huerquén de una comunidad mapuche de la 9ª región. El tema, la situación del pueblo mapuche, la situación de represión que enfrenta en el contexto de sus demandas reivindicativas, de su demanda de autonomía, en la oscuridad, en el silencio impuesto por las restricciones de circulación, de contacto, incluso aislamiento impuestas por la pandemia, también está tomando dimensiones que tienen que alarmarnos en este minuto y movilizarnos a todos. Por ahí está, queremos insistir, hay que hacerle una vuelta a la pandemia, porque el problema está en la desigualdad. Y es ahí donde la buena noticia es que la comunidad, así como se activó una organización en conciencia durante el estallido, está aprovechando esa experiencia acumulada durante los 6 meses que eso duró previo a la pandemia para enfrentar esta nueva emergencia. Y esperamos que así de activada y de consciente continúe después de esta emergencia sanitaria para retomar el camino de las transformaciones estructurales que se están demandando en Chile. Y nosotros, esperanzadoramente, queremos ponernos al servicio de ese proceso. Muchas gracias, Miguel. Hemos conocido así muy brevemente y quiero agradecerle a Miguel, a Angélica, a Jorge y a Gloria por hacer este esfuerzo de sintetizar en pocos minutos estas experiencias tan ricas y tan fortalecedoras en toda nuestra América Latina, y que en sus países, tanto en Chile como en El Salvador, Ecuador y también en México, están impulsando en sus organizaciones para comunicar esperanza, como decíamos, y ese era el punto de partida de sus intervenciones, cómo estamos comunicando la esperanza. Nos decía Gloria en México, desde experiencias desde abajo, decía ella, recuperando los saberes ancestrales. Decía Jorge, desde el trabajo en red que realiza Corape para la sostenibilidad, para la construcción de conocimientos y contenidos. También decía Angélica, ARPAS lo hace en El Salvador desde la promoción educativa, promoción de contenidos, el periodismo responsable y la construcción con la comunidad. Y en el mismo sentido también la organización comunitaria la destacaba Miguel como una esperanza en toda la situación compleja que está viviendo Chile, no solamente por la pandemia, sino la crisis, las movilizaciones y esta resistencia que también él ya señalaba, el pueblo chileno está emprendiendo. Vamos ahora sí a conocer, amigos y amigas, sus preguntas, sus comentarios, cuáles son estas inquietudes, que las reflexiones y los análisis que nuestros y nuestras invitadas han hecho pues a lo largo de este Webiradio, Comunicación y Pandemia. ¿Qué les ha inquietado? ¿Qué les preocupa? También queremos conocer sus opiniones, y para esto vamos a trasladar ahora la señal hasta México, hasta Radio Guayacocotla, con nuestra compañera Sandra Luz Cruz, quien ya nos tiene listas cuáles son pues las intervenciones que han hecho ustedes a través de nuestras transmisiones. Sandra, adelante. Norma, buenas tardes, y buenas tardes a quienes están siguiendo gracias a la conectividad virtual este Webiradio que está compartiendo la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Se han comunicado personas que están conectadas desde Guatemala, de Venezuela, de Chile, de México, de El Salvador, de Ecuador, de Perú, para seguir conociendo de estas experiencias que nos están compartiendo Gloria Muñoz desde México, Miguel Millar en Chile, Angélica Cárcamo en El Salvador y Jorge Guachamina en Ecuador. Han dado muchas pistas sobre el tema que se está tratando en esta tarde en el Webiradio, y vamos a compartir un par de ellas para que nos puedan ampliar más quienes están dando esta conversación. Una de las preguntas, una de las inquietudes que han surgido es que en el marco del derecho a la comunicación y la democratización también está el derecho a la libertad de expresión. En nuestros países, en América Latina concretamente,
¿Se puede comunicar e informar sin recibir amenazas y sin riesgos? Esa sería una primera inquietud. Una más, que también está formulada como pregunta. ¿Las comunidades indígenas y campesinas están en peligro de desinformación por las élites corporativas? Desde sus experiencias, ¿qué se puede hacer al respecto? Ahí dejaría yo estas inquietudes. Norma, regresamos contigo y con quienes están compartiendo esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por compartirnos estas inquietudes. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos y amigas que nos están acompañando en nuestras transmisiones, tanto de YouTube, en nuestra fanpage Aler Satelital y también en nuestro canal, más bien nuestra fanpage de Facebook y en nuestro canal en YouTube, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, Aler. Vamos a dar espacio entonces a nuestros invitados y nuestras invitadas para que puedan dar sus valoraciones respecto a estas inquietudes que ya Sandra pues nos ha compartido. Cada uno y cada una tiene 3 minutos para responder. Vamos a ir en el mismo orden en el que hemos tenido las participaciones. Iniciamos con Gloria Muñoz de Desinformémonos. Vamos hasta México. Sí, hola. Otra vez, ¿se puede comunicar sin riesgo en México? No. No, definitivamente no. Yo hace un momento en mi participación anterior daba los números, las cifras del incremento de la violencia en sus diferentes aspectos, allanamientos, desapariciones, amenazas y finalmente asesinatos de periodistas que están haciendo su trabajo y que en ese contexto sufren las agresiones. Entonces, ¿se puede comunicar sin riesgo? No tiene un riesgo. El riesgo menor y que es además seguro es la descalificación inmediata, la estigmatización inmediata y de ahí va escalando el tipo de violencia en nuestra contra. Sin embargo, hay que decirlo y hay que recalcarlo, se ejerce el periodismo, se ejerce el derecho a la expresión, a difundir nuestras investigaciones, a pesar de las amenazas y a pesar de que no hay un marco legal que nos defienda. ¿Hay un peligro de desinformación? Es la segunda pregunta de las comunidades indígenas. Yo no pues situaría la pregunta ahí porque es como decir siempre, ubicar siempre la comunicación desde afuera hacia las comunidades. Creo que las comunidades indígenas tienen sus propios mecanismos de información, los han tenido siempre, y la creación de sus radios comunitarias o sus diferentes maneras de comunicarse, no todas por supuesto, pero que en cuanto a la información institucional acerca de la pandemia, si no llega la información, no, definitivamente no llega. El otro día manejaban, además presumían de tener la información oficial acerca de los cuidados dentro de la pandemia a nivel institucional en 11 lenguas. En México se hablan 69, señores. Entonces, ¿cómo pueden presumir de tener la 1/5 parte del país cubierta? Y entonces, ¿qué está pasando con las otras 4/5 partes, no? Definitivamente hay una comunicación únicamente vertical hacia estas comunidades, me refiero a desde las instituciones, no en su idioma, no en su cultura, no con respecto a la cotidianidad en la que viven. Y sí, por supuesto, esto implica unas violencias mayores a las que ya viven, que insisto, tienen que ver con el despojo territorial, con los diferentes megaproyectos que se construyen en sus comunidades, sin su permiso, por supuesto, sin su opinión, sin una consulta previa, libre e informada. Y también tiene que ver insisto, con mecanismos unilaterales. Pero yo sí creo que las comunidades indígenas tienen sus propias redes, sus propios vínculos, sus propias comunicaciones internas que muchas veces no dependen de esta verticalidad que se asume desde el poder. Muchas gracias, Gloria, por compartirnos sus valoraciones respecto a estas preguntas que nos han llegado. Damos el espacio en este momento a Jorge de Corape para que también pueda reaccionar. 3 minutos también. Muchísimas gracias. Bueno, con respecto al tema de la libertad de expresión, efectivamente nosotros en el cambio de la ley había una superintendencia de comunicación
que hacía un cumplimiento y un seguimiento hacia los medios de comunicación con la ley anterior al 2000, o sea, la del 2013. Eso se eliminó. Sin embargo, yo creo que hay un parámetro en el cual complejiza un poco también desde la responsabilidad o la autorresponsabilidad que tienen los medios de comunicación, una autorregulación que no existe. Entonces, yo de pronto ahí sí hago como tratar de hacer un equilibrio entre que tener una superintendencia no solucionó el tema de la libertad de expresión, ni no tenerla, ni desde los medios una autorregulación. Sin embargo, yo creo que la libertad de expresión frente a a la posición desde los medios de comunicación comunitarios, por ejemplo, hacia los derechos humanos y sobre sus reclamos, muchas veces todavía no están muy claras, las normativas no están claras con respecto al tema, y más bien hay momentos en los cuales por las redes sociales sí no hay una clara manejo de fuentes, por ejemplo, y entonces ahí se entra en un conflicto en ese aspecto. No sé si me hago entender. Es decir, que en el caso de las leyes reguladoras que nosotros teníamos, se tenía una superintendencia que hacía un momento de revisión de información, ¿no es cierto? De pronto algunos medios ahí no estaban muy contentos. En el caso de ahora que no tenemos, en cambio, también hay un tema de no revisión de fuentes sobre la información que se genera. Lo dejo abierto en ese caso. Sin embargo, creo que hay momentos álgidos, como por ejemplo ciertos momentos de luchas populares en el paro, por ejemplo, donde sí hubieron procesos donde se tomaron ciertas represalias sobre algunos medios de comunicación. Entonces, yo creo que sin embargo, ahí hay ciertos temas de autorregulación que también hay que verlo desde los medios de comunicación. Con respecto a la otra pregunta, creo que sí es importante tomar en cuenta cómo llega la información hacia los pueblos y nacionalidades. Entonces, hay casos también curiosos. Por ejemplo, en el Ecuador existe una radio que es de un pueblo que se llama Agua, que es en la frontera norte, y la frecuencia, por ejemplo, que fue adjudicada, resulta que la cobertura no es dentro de la comunidad. Entonces, claro, por más que vos dices, bueno, logran tener un acceso, pero su cobertura no funciona, entonces ahí es contradictorio el tema de la información. Tomar en cuenta que también cómo están recibiendo la información muchas de los pueblos y nacionalidades, por ejemplo, cuando tienen acceso a la información, o es por radio o es por Facebook. Entonces, y eso es súper curioso, porque cuando ellos tienen, o en un punto en el que tengan acceso, la información que llega desde Facebook efectivamente no está verificada toda la información, y esa desinformación no es tan verificada como cuando llega a través del radio, pero el tema es del acceso. Y creo que es importante conocer cómo es la construcción, por ejemplo, en el tema del COVID, con respecto a los contenidos, cuando se habla de pueblos y nacionalidades, y hablamos de alcohol gel y mascarillas cuando no se utiliza. Entonces, claro, los contenidos que se van generando tienen que ser desde los propios sujetos de derecho. Gracias, Jorge. Vamos a dar el espacio 3 minutos también para Angélica Cárcamo desde El Salvador. Hola, bueno, respecto a si se puede informar sin estar en riesgo, hoy por hoy en El Salvador, sí, no, le voy a comentar porque la respuesta es un poco ambigua. No en tanto que hay muchas vulnerabilidades en nuestro país, ya lo decíamos, de diferentes actores que se dedican a afectar la labor periodística, empezando por el Estado, por el mismo gobierno, además de tener acciones referentes a la vulneración por parte de el tema de la violencia por las pandillas. Tenemos también otro tipo de acciones que pues vulneran al gremio. Y eso también genera mucha autocensura que afecta la independencia y el trabajo de las y los periodistas, porque lógicamente tienen que proteger su seguridad debido a que hay una falta de situaciones que puedan protegerlo, de acciones que puedan protegerlas. APES ha venido trabajando en estos mecanismos de protección y se pone mucho en práctica la experiencia que se tiene de ARPAS en tanto a la articulación comunitaria. Por ejemplo, si bien ARPAS es una red de 22 radios comunitarias, una de las grandes fortalezas que tiene es que al trabajar en red
se logra minimizar el nivel de riesgo, de amenaza hacia un o una colega. Se ha dado en otras situaciones, como sucedió, por ejemplo, hace un poco más de 10 años con el tema de las amenazas por el tema de la defensa contra los proyectos extractivistas, que se tenía ya por 2009-2010, que incluso a los colegas los amenazaron de muerte, y eso se logró contrarrestar el nivel de impacto con la articulación, la denuncia, acompañamiento del resto de radios asociadas. Pues eso mismo se está tratando de colocar en experiencia con APES, con la Asociación de Periodistas. Lamentablemente, por aspectos culturales, el gremio periodístico en El Salvador siempre ha sido muy dividido. Eso es algo que también ha sido, a propósito, educado para que la ciudadanía, y los periodistas, pues no nos podamos articular y defender nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos en ese trabajo de sensibilización, de visibilizar que como gremio debemos vernos en primer lugar a nosotros y nosotras mismas, más allá de las empresas de comunicación, han sido los medios de comunicación, que al final también muchas veces responden a intereses muy particulares y no al deber ser de la ciudadanía. Entonces también por ahí, digamos que estamos en ese reto. Tenemos una articulación muy constante con otras entidades de derechos humanos, tanto desde las organizaciones de la sociedad civil, así también como la misma Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, y la articulación con actores internacionales. En la medida que una se acuerpe con diferentes sectores, eso ayuda mucho a disminuir los riesgos. No estamos exentos, nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero en la medida, insisto, en que trabajemos en la colectividad, en el trabajo en equipo, eso también puede reducir mucho esos niveles de afectaciones, y al menos la experiencia en los últimos meses pues nos ha venido diciendo eso. Gracias, Angélica, y vamos a dar ahora la palabra a Miguel Millar de Chile para que pueda también compartirnos sus respuestas, sus reacciones a estas preguntas que nos han llegado. Adelante, Miguel. Sí, la verdad es que estaba escuchando con alta atención las respuestas de los compañeros y me cuesta tratar de articular algo para hacerme cargo de todo respecto del riesgo de hacer periodismo, de hacer información sin riesgo. Chuta, yo podría hacer un montón de declaraciones retóricas, pero la verdad es que a propósito de lo que enfrentan los compañeros en México y en El Salvador, lo único que nos queda es manifestar nuestra solidaridad, un abrazo fraterno. Sabemos perfectamente, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, cuál es la realidad que ellos están enfrentando, y tal vez probablemente en otras latitudes del continente que se me escapan de la memoria. Yo sentado en una radio universitaria, la verdad es que estoy en un lugar bastante cómodo también para desestimar probablemente el riesgo que corren otros compañeros comunicadores en el mismo país. Estoy pensando en la Araucanía y en otros territorios nacionales. Pero por eso no quisiera hacer declaraciones retóricas, en serio, porque uno enfrentado a la definición de la comunicación transformadora que está haciendo, por supuesto, siempre que quiere transformar un territorio, va a haber algún poder intentando evitar esa transformación. Así que me quiero quedar en la manifestación de solidaridad, en serio, para mí, y a lo mejor reducir a eso mi respuesta. Para mí la posibilidad de poder contactarme en estos espacios. Estoy pensando en ALER, estoy pensando en otras redes también de dimensión continental, de comunicación transformadora, alternativa, popular, democratizadora, liberadora. Es la posibilidad de encontrarnos y de darnos un abrazo, en serio. Sabemos perfectamente, porque los conocemos, porque tenemos amigos haciendo comunicación en sus países, por lo que está pasando día a día, el riesgo que constituye hacer comunicación popular y alternativa en esos lugares, y un abrazo grande. Eso quisiera contestar, simplemente. Un abrazo para todos y para todas. Gracias, Miguel, por esta importante reflexión y estas muestras también de solidaridad. Vamos a finalizar ya este Webiradio, comunicación y pandemia, pero antes de cerrar, vamos a hacer también una última ronda para que nuestros compañeros, compañeras puedan en una frase pues despedirse y también agradecerles por su participación en este Webiradio. Vamos a ir en el mismo orden: Gloria, Jorge, Angélica y Miguel, para que puedan en una frase así muy corta, haciendo este ejercicio de radialistas que ya decían al inicio ustedes, este esfuerzo que hacemos también por concretizar y que lo han hecho muy bien también en este Webiradio, en una frase para despedirse. Vamos a dar el espacio a Gloria. Bueno, la comunicación es de quien la trabaja.
Muy bien. Gracias, Gloria. Seguimos con Jorge. Podría decir que la democratización de la comunicación a través de la participación ciudadana. Muchas gracias. Angélica. Y me la ponen, ¿eh? Yo no tengo esa capacidad como el resto de colegas. Yo invito a que sigamos trabajando entre todas y todos desde abajo, con las comunidades, y haciendo esta articulación tan rica que nos dan experiencias como la de ALER, la de sus asociadas como Radio, en el caso de ARPAS como red, y también como la experiencia que nos están contando diferentes compañeras y compañeros, como la colega de Desinformemos de México, que es súper rica la experiencia que nos ha comentado, y también muy preocupante la situación. Yo me sumo al comentario del colega de Chile sobre la solidaridad, y ojalá nos podamos encontrar luego de todo esto físicamente y poder abrazarnos, porque es tan importante el juntarnos, en estar cerca y no perder esa calidez humana. Así es. Finalizamos con Miguel. Ya. Sí, ahora, oye, yo no sé si se dieron cuenta, pero está en la cocina compartiendo con mi madre esta conversación y yo quiero que las últimas palabras las diga ella para invitarnos a saludar. Muy Madre. bien, muy bien. Adiós nomás, cuídense harto. ¿Ya? Chao. Los queremos a todos, los echamos de menos y nos vamos a encontrar lo antes posible, tengan la seguridad. Madre, Gracias. Adiós. cuídense. Cuídense mucho. Gracias a cada uno Adiós, y adiós. cada una que nos han acompañado. A la mamá de Miguel, muchísimas gracias por participar. A Gloria Muñoz de Desinformémonos de México, Jorge Guachamín de Corape de Ecuador, Angélica Cárcamo desde El Salvador de ARPAS y APES, y también a Miguel Millar de la Universidad Austral de Chile. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Webiradio, y a ustedes que nos sintonizaron en nuestras transmisiones en nuestras plataformas digitales y nuestra señal en línea. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima, y espere una nueva versión o un nuevo próximo webinario que estaremos organizando a través de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Se despide de ustedes Norma Ramírez, y también gracias a todo el equipo de producción que hizo posible estas transmisiones. Que tengan un buen día.